en la carpeta, puede ser en la carpeta directamente, porque luego todas las modificaciones que haga se me van a aplicar a esta carpeta. Voy a crear una máscara, ¿sí? Vamos a agregar una máscara con selección de color. Vamos a piquear y le voy a decir que al verde se aplique solamente al verde, ¿sí? Entonces acá ya desaparece del parche, desaparece de la botonera, desaparece de la manga, etc. Bien. Luego esta textura la vamos ajustando nosotros a lo que más o menos necesitemos. Por ejemplo, pero como se trata solamente de color, voy a desactivar el resto de los mapas. Y voy a ir modificando la escala a lo que yo más o menos necesite, ¿sí? La puedo ir ajustando así o ir rotando un poco y demás, hasta que más o menos yo diga, bueno, ahí me parece correcta y lo dejo ahí. Vamos a desactivar todo esto. Bien, y esto se ve así, exactamente plano, ¿sí? Es un color plano, nada más. Es un color que trata de adaptarse a la forma base que trajimos de ZBrush. Bien, ahora vamos a crear una nueva capa de relleno que la vamos a llamar Normal y Roughness. La voy a poner por debajo para tenerla más ordenada. Y en esta misma voy a cargar el Roughness y el Normal. Voy a desactivar color y Heimat. Bien. Entonces, como verán, vamos a cambiar el modo de visualización. Y este es el Normal que acabo de cargar. Lo voy a agrandar, lo puedo achicar, ¿sí? Lo que yo más o menos necesite. En este caso, este es el tipo de hilos que yo he más o menos buscado conseguir en el modelo final. Si les piden una tela distinta, bueno, ahí va a ir variando de los recursos que van a tener que buscar, etc. Volvemos al otro modo. Bien, y este es el modo de visualización de los normal combinados, de cómo se ve el normal map que acabamos de crear acá en esta capa de relleno, junto con el normal map vaqueado de ZBrush. Y esto va tomando forma. Bien, volvemos con M al material y ya más o menos se va viendo mejor. Vamos a crear un nuevo mapa, una nueva capa, perdón, que va a ser la de Heimat. La de Heimat, que va a ser el mapa de altura. Vamos a desactivar normal, vamos a desactivar roughness, vamos a desactivar metal, vamos a desactivar color. Este mapa yo lo tengo acá, que tendría que estar acá, perfecto. Esto lo voy a importar nuevamente como textura para la sesión actual y lo voy a arrastrar. Ahora, como ven, yo tengo el Heimat ya cargado sobre la manga. ¿Se ve fuerte? Sí, se ve fuerte. ¿Cómo se ajusta esto? Simplemente, en este caso yo lo tengo ajustado ya, esta es la versión final, esto yo lo he ajustado más suave. Lo que pueden hacer es crear algún filtro o los niveles, directamente ajustarle los niveles, pueden agregar un nivel e ir modificándolo, pero a ver, acá, perdón, ahí va. De esta forma lo vamos suavizando, ¿sí? Está muy grande, entonces lo que tengo que hacer es achicarlo un poco más y más o menos hasta que yo lo considere apropiado.
La diferencia, bien, esto básicamente, esta carpeta la pueden duplicar, que es la de las mangas que acabo de hacer, la pueden duplicar, cambiarle el nombre y ponerle, por ejemplo, al puño, ¿verdad? Bueno, esto lo mismo lo quiero aplicar al puño. Entonces lo que van a hacer es, el color de selección, van a ir a la máscara de la carpeta y en el color de selección van a destilar esto, perdón, van a piquear en el amarillo y ya lo tienen sobre el puño. Lo mismo pueden hacer para la botonera, cambiar nombre, botonera. Y fíjense qué fácil y cómodo es trabajarlo así de esta forma. Piquear sobre el 100 y ahí está. Y acá es donde yo les decía que es mucho más fácil poder editarlo, porque directamente vamos a la textura de color y lo rotamos un poco. Entonces de esta forma ya aparece otro patrón, ¿sí? Es decir, que no queda idéntico, sino que lo cambiamos. Entonces ahí parece sí otro sector de la tela y no queda exactamente igual. Bienvenido entonces. Bueno, para el fondo, porque cuando trabajamos con ID Maps, ¿sí? Con selecciones de color, no saben quedar estos vacíos. Yo lo que hago directamente es crear una capa de fondo, ¿sí? De relleno al fondo de todo, donde desactivo Heightmap, Normal, Roughness, Metal, solamente dejo color y cargo la textura color base, ¿sí? Entonces de esa forma más o menos lo apago. Esas correcciones de ahí, ¿sí? De los bordes de la costura, se pueden solucionar desde acá mismo, en la tolerancia, ¿sí? O bajarle la dureza, etc. Subir la dureza, vamos a bajarlo así, hasta ahí. Bien, y de esa forma lo podemos ir corrigiendo. Esa es una opción, pero yo siempre me respaldo de todas formas con la misma textura, pero base, sin ningún otro tipo de canal aplicado. Bien, lo mismo para los botones. Bueno, en este caso los botones fue algo simple, fue un mapa de relleno, o una capa de relleno, perdón, con sin mapa metálico, sin Heightmap, sin Normal Map. Lo único que utilicé fue este color y Roughness en 2,5, ¿sí? Si ustedes después lo quieren subir o bajar, eso va a depender de ustedes. Y el ID Map también me da la opción para trabajar, porque en ZBrush también pinté de otro color el botón, pero también el hilo. Es decir que yo, si quiero cambiar el hilo al botón, directamente vengo y lo cambio acá, porque esto ya tiene designado en la máscara, tiene designado el azul, ¿sí? Entonces tiene otra propiedad para variar el color. Bien. El parche, que no es lo de menos. El parche, busqué algo similar a la gamuza, un poco desgastado, entonces fui creando a partir de no utilicé un mapa, un material, perdón, rápido de Substance, sino que lo fui haciendo yo con distintas configuraciones y demás. Bueno, o creo que lo hice combinado, no recuerdo bien, porque esto lo trabajé en noviembre del año pasado, más o menos, así que sí, hay cosas que no las recuerdo bien. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que queda trabajar? Finalmente lo que queda trabajar son las costuras. Las costuras son algo simple y fácil. En una layer vacía, vamos acá, vamos a poner hilos o costura. Vamos a ir a nuestros pinceles y si ustedes ven acá abajo, tienen los hilos de costura de Substance Painter, ¿sí? Los predeterminados.
Y por acá encima van a elegir el tamaño que ustedes consideren e ir pintando por encima. ¿Qué pasa? Que como es una layer vacía, ustedes tienen que aplicar directamente la configuración en la derecha, ¿sí? Donde yo digo de que no quiero que tenga brillo, o sí, lógicamente, todo material tiene más brillo que, o sea, digamos, no existe un material sin brillo. Es decir, de que lo voy a ajustar ahí, que tenga pero poco, que no viene normal map, color, quiero que sea, vamos a ponerlo amarillo, así resalta, o tranquilamente lo puedo piquear desde el mismo color de hilo del botón. Vamos a cerrar, no tiene metálico, pero sí va a tener Heightmap, donde yo acá mínimamente voy a ir subiéndolo hasta que yo lo considere justo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí lo puse y en forma excedida, y lo pueden seguir subiendo si quieren, ¿sí? Pero para mí con un 1.5 por ahí está bien, y van trabajándolo por encima, ¿sí? Van trabajándolo así, así. En el caso de indumentarias, o por ejemplo acá, que esto si yo lo voy haciendo así con la mano, sí lo pudiera solucionar si le aplico un lazy mouse, pero el lazy mouse se tarda en encender y por ahí el acabado no ingresa bien. Lo que pueden hacer también es irse al modo 2D o 2D y 3D para ir viendo. Y es mucho más fácil trabajarlo así a veces que desde el modelo 3D en este caso, ¿sí? Se tiene un mayor control. Y ahí ven. Vamos a... En caso de que quieran cambiar el color de la textura, pueden aplicar un filtro. Agregan filtro. Este que se llama HSL. Lo seleccionan, que es el HUE, el famoso HUE de Photoshop. Y lo cambian, lo van cambiando. ¿Sí? Pueden cambiar el color, pueden cambiar la saturación, la iluminación, etc. ¿Sí? Bien, lo mismo con el parche y demás. Ya tendríamos lo que es las mangas de la camisa texturizada, pero siempre en toda vestimenta existen restos de suciedad o de pelusas. Entonces, a través de distintas referencias, en este caso de Naughty Dog, qué mejor referencia que Uncharted, ustedes pueden ver acá el trabajo, donde como no solamente es una textura, sino que se ven restos de pelusas, de cómo se va despeluzando o algún que otro pelo que se le agrega a la vestimenta, ¿sí? A la indumentaria. Ven esos pelos y demás, que son propios o ajenos de la misma tela de en ese caso, el pullover. Bien, antes de pasar a la última parte del texturizado, quería ver si tenía alguna pregunta. ¿Se escucha bajo o...? Porque lo tengo bastante cerca el micrófono, estoy más no pudiendo. Bien, entonces vamos a seguir.
trabajar las pelusas y entender un poco más o menos, o mejor dicho, capturar en forma real cómo es que se adhieren o las formas y demás, generé unos escaneos. Como pueden ver, estos dos archivos, estos son escaneos míos a gran resolución, con algunas pelusas y demás para comprender un poco las formas, etc. ¿Sí? Entonces, todo esto me sirve de estudio para saber más o menos cómo es que lo puedo llegar a trabajar luego en Substance Painter. Este es un pantalón. Si ustedes pueden, si se puede obtener, capturar la imagen de algún otro material, quizás por ahí es mucho más simple, o el color, etc. Perfecto. Bien. Para conseguir esos recursos de suciedad, de pelusas, directamente me fui a Photoshop y creé un mapa, por ejemplo, de 512 por 512 con base negra, y en una nueva layer voy a darle una forma aleatoria, por ejemplo así. Bien, luego configuro el pincel más o menos de este grosor, así. Bien, bien, más o menos de ese grosor, y le doy con pluma Stroke Path del brush, que obtenga la información del brush, y ahí va. Ahora sí, Stroke, perfecto. Eliminamos el path y ya tenemos esta forma. Esta forma la voy a alterar mediante filtros en ZBrush, en Photoshop. Ya estoy mezclado. Vamos a ir a distorsionar, y podemos utilizar tres, en este caso es lo que he utilizado: Ripple, Zigzag y Shear. ¿Sí? Estos tres son los que yo he utilizado para conseguir distintas formas de este path que acabo de generar con la pluma. Entonces, Distort, Ripple, acá más o menos lo vamos modificando y le damos OK. Filtro, distorsionar, zigzag. Vamos a bajarlo un poco esto. Ok, y así es como voy distorsionando en forma rápida esa forma que creé en un principio. Bien, las que creé luego, o sea, digamos, para el archivo de Substance Painter son estas dos. ¿Sí? Estas dos, luego lo que hice fue crearlas un pincel. Vamos a crear un nuevo archivo, M24. Lo que hice fue generarlas con un pincel, ¿sí? Es decir, que esta forma que yo tengo acá, me voy a ir a Edit y voy a definir un preset de pincel nuevo. Y le voy a poner test 01. Perfecto. Lo he hecho así. Ahora sí, sin nada en el fondo, porque si no también nos va a captar el fondo. Entonces tiene que ser en transparencia. Edit. Bueno.
0,2. Bien. Creo una nueva layer. Y en modo multiplicar, no, perdón, en modo que esto está invertido. Esto tendría que ser así. Así. Ahora sí. Ya tengo esta forma base. Bien, si esto yo lo modifico desde el panel de pinceles, le voy a decir de que tenga otro ángulo, de que el diámetro mínimo sea del 75%, más o menos. Me voy a ir a Scatter para darle más espaciado. También voy a trabajar más espacio desde acá. Bien. Y lo voy a ir trabajando así. ¿Sí? Este con un pincel. Luego puedo ir cargando el otro. ¿Sí? También configurarlo de la misma manera. Y demás. Entonces, de esa forma, yo lo que obtengo es patrones. Distintos tipos de patrones. ¿Sí? Que son estos. Y estas son las pelusas base que voy a usar en Substance Painter. Esto así tal como está, lo exporto como textura, que luego la importo como alfa, o como textura, perdón, en Substance Painter. Y ahora sí, vamos a acá, pelusas. Y como verán, directamente lo cargo. Vamos a desactivar el resto. Y cargo una base, que la base que tengo es esta. ¿Sí? Es una base aleatoria. Lo ajusto más o menos a la escala que yo quiero. En un modo overlay. Luego agrego una segunda capa de pelusas, donde ya acá sí trabajo con uno de los dos alfas que creé, ¿sí? Lo importo y agregando filtros de saturación y de color, lo voy modificando. Sí, lo voy modificando. También con overlay, en este caso lo he bajado a 7 para que no esté tan fuerte. Lo llevo a un rojo para que se combinen un poco. Agrego un filtro de blur. Para que se distorsione apenas, ¿sí? Para que se involucre más con la tela por debajo. Luego agrego otro, donde también hago lo mismo, nada más que a este le agrego un degradés que va a ir de rojo a negro, así como lo hago de rojo a negro, puede ser de cualquier color, ¿sí? Y otra tercera, pero más chiquita aún. Entonces así voy variando con las escalas y demás, y voy generando las pelusas, para luego llegar a este tipo de resultados. ¿Sí? Donde da un poco de desparejidad y no se ve tan plana la textura de la camisa.
Suponiendo que esto yo lo considero ya final, el modo de exportación es archivo, file, export, textures, ¿sí? Y acá es donde van a elegir la configuración de salida. Tienen un montón. Pueden elegir directamente alguna PBR o pueden elegir la de Unity estándar metálico o la de Unreal 4. Yo en mi caso directamente trabajo con una personal, que esta personal, en esta personal tengo una de color, una metálica y smoothness para Unity, una -met que es la metálica que voy a utilizar en Unreal, tengo un roundness que voy a utilizar en Unreal, un normal, que el normal este es a ver, según la este es un OpenGL y el de abajo es DirectX, ¿sí? Es un normal 2. Tengo una main occlusion, tengo una ID map por si luego lo necesito modificar algo directamente desde Photoshop y el mapa de translucidez. Una vez exportado los mapas, yo vengo a Marmoset, cargo los materiales, ¿sí? Normal, roughness, color, metalness, ambient occlusion. El ambient occlusion siempre trato de bajarlo a un 0.75 para que sea más natural. Y de esta forma tenemos las mangas en low poly texturizadas. Bien, ahora si hay preguntas o algo, ahí me acerco por acá. Bueno, de esta forma ya tendríamos nuestro modelo listo y final. Así que si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo, pueden preguntar tranquilos. Y si no, bueno, lo damos por cerrado y cualquier cosa me pueden escribir a mí o directamente generan preguntas en mi grupo o en la página de Pixelson y ahí las podemos responder después. Bien, vamos con las preguntas. Dos dudas. Una, ¿viable o rentable vivir de esto? Sí, son, digamos, acá no hay mucho mercado, pero si te armas de un buen portfolio y tratas de tirarte un poco hacia afuera, puedes trabajar de esto y luego vas a conseguir mucho más trabajo, más fácil, diría yo, para proyectos locales, en caso de que quieras trabajar en forma local o directamente trabajar hacia afuera. ¿Es rentable? Sí,
si es rentable, si lo tomas como un trabajo en serio, sí, digamos, es una profesión. La mayoría de los colegas que conozco en Facebook y que he tenido la oportunidad de conocer en persona trabajan y viven de esto, así que sí. Obviamente es cuestión de saber adaptarse a las necesidades que pide el mercado, como por ejemplo saber trabajar PBR, saber tener conocimientos sobre topologías, sobre deformación en cuanto a ring, animación, digamos, hacer algo, no un modelo 3D que sea lindo, sino que sea lindo y funcional. Y en Argentina el mercado para la industria de videojuegos y animación que produzcan proyectos así, y depende, sí, hay proyectos acá que de a poco se van tirando un poco más hacia la calidad. Obviamente, por ahí el tema en este caso de agregar pelusas y demás a esta camisa son detalles que por ahí muchos los pueden considerar inútiles, ¿verdad? Pero o que no se van a apreciar del todo, entonces como tiempo invertido, digamos, es como derrochar tiempo y el tiempo es presupuesto. Pero sí, sí, hay proyectos que se trabajan y muy lindos proyectos hay. Un proyecto así, ¿cuánto tardo? Y en esto he tenido aproximadamente solamente en las mangas de camisa alrededor de unas 15 horas. ¿Sí? Lo que serían 2 jornadas de trabajo, 2 y media. Más o menos es según lo que yo más o menos recuerdo, pero sí, yo creo que más o menos en ese tiempo andaba. En el caso de que la camisa tenga fluidos de sangre o algo así, sí, sí se puede. Se trabaja en Substance Painter algún fluido de sangre o lo que sea y directamente se lo aplica. En caso de que reemplace la misma textura, o sea, que es decir, si las mangas se van a ver así desde un principio o eso va a generar una segunda instancia de cambio durante el transcurso del proyecto, del juego. Entonces vamos a tener que generar una segunda textura que se va a aplicar luego. Por ejemplo, si viene alguien, por ejemplo un jefe, y nos lastima, entonces la camisa, si queremos que se ensucie, bueno, entonces vamos a generar una segunda textura que es la que va a aparecer sucia, etc. La sube de este modelo que pató un cuadrante, casi todo, ¿sí? En este caso no, por una cuestión de que no son rectangulares al 100%, pero en el caso de, por ejemplo, os voy a mostrar las texturas. ¿Sí? Este espacio que se ve así dilatado es el sobrante, que es bastante, no me gusta dejar sobrante, pero por ahí hay veces que hay que ajustarse a los cortes que hacemos. Distinto es a ver si puedo mostrar acá. Distinto es, por ejemplo, en este trabajo, donde la V sí ocupa todo, ¿sí? La mitad para un brazo y la mitad para otro. No, normalmente no se usa UDIM. UDIM casi siempre se utiliza para animación, así que no, más que nada es una V única o no, en ese caso creo que lo que se utiliza es un LOD, ¿sí? Cuando tenemos un personaje, en este caso por ejemplo una manga con muchos triángulos, eh, pero necesitamos una versión más reducida, lo que hacemos es crear un LOD para reducir el número de polígonos, manteniendo siempre la V, las costuras, etcétera. Pero no, UDIM quizás si se ha querido implementar o algo, eso desconozco totalmente. Yo lo que sí sé es que no se utiliza.
A ver, tips para pliegues más realistas dentro de Marvelous. ¿Cuál es el porcentaje de false Marvelous versus ZBrush? A ver si lo comprendo. Bien. Para hacer pliegues más realistas, y depende mucho de hacer un estudio previo del programa, digamos, de Marvelous, saber qué es cada preset que están tocando, cómo poder modificarlos, ¿sí? Porque obviamente cada tela va a tener una propiedad física distinta respecto a otra. Entonces, al momento de editar algo en Marvelous, tienen que saber qué están tocando. Cuando se van a los presets y cambian los presets de indumentaria, digamos, de la variación física que tienen entre telas y telas, lo que tienen que saber es justamente, dentro de cada de esas opciones, saber qué es lo que están ajustando y qué es lo que no. Entonces, de esa forma es como van a poder obtener pliegues más acordes a lo que tienen que hacer, distinto a la densidad de polígonos que la van a generar ya les indico dónde, la distancia entre polígonos. Vamos a ver si carga. Abrir proyecto. Sí. Acá. Bien. Sí. En este caso yo acá tengo un preset para cada sector. ¿Sí? Mi manga izquierda tiene un preset, el puño otro, la manga otro y los parches otro. La manga, en este caso la derecha, le he aplicado este, que es el Cotton Gabardine, y lo he ido modificando a los que yo más o menos he creído apropiados, ¿sí? En cuanto a las referencias, y las referencias no solamente de imágenes, sino las que uno tiene en la casa. Y luego, bueno, ir dándole mayor distancia o no a las partículas, que en realidad son los polígonos, ¿sí? En este caso estoy trabajando con 7, pero si me voy al parche lo estoy trabajando con 10 y demás. En este caso yo necesitaba que se me generen esos pliegues ahí, porque es una camisa, digamos, es una tela no tan fina, entonces no me va a generar tantos pliegues, sino más bien algo más grueso. Vamos a abrir otro proyecto para que se entienda. No. En este caso es un suéter, y el suéter, la lana es mucho más gruesa, entonces casi que no tengo muchos pliegues, pero este no es el archivo está acá. A ver, suéter de 2, yes, perfecto. Ahora sí, esto, sí, esto es lo mismo, puño por un lado, suéter por otro, y al suéter le voy modificando, en este caso que es la lana, y bueno, luego le voy modificando a lo que yo más o menos considero apropiado, sabiendo lo que estoy tocando, ¿no? Por eso, dentro de Marvelous Designer ustedes tienen una lista de tutoriales donde pueden ir, tienen el manual, tienen muchas cosas, donde ahí pueden ir aprendiendo mejor el programa. La densidad de píxeles es importante a la hora de hacer texturas. La densidad de píxel, y sí, mientras más densidad de píxel, digamos, mientras más resolución tengas para trabajar, y quizás va a ser más nítido a la hora de poder observar los detalles, pero va a depender de cuánto nosotros tengamos que exportar, porque tampoco me sirve de nada mucho trabajar en 4K o un archivo en Substance si
de pronto el archivo lo voy a cargar en Unity, va a ser un juego de rol y no va a superar los 512 de textura, ¿sí? Entonces es una cuestión de saber para qué vamos a utilizar el archivo que estamos creando. Entonces, un personaje como Drake usa un cuadrante para el personaje completo. Es cuando creas un personaje y este tiene ropa, la malla del personaje, te llevas la malla del personaje en Marvelous, o la creas con los modelos de Fork que vienen en Marvelous y luego la adaptas al personaje. Se puede hacer de ambas maneras. Si es mejor para vos, digamos, yo prefiero crear directamente la malla base de mi personaje y trabajar por encima de eso. ¿Sí? No. A ver. Era... Y... A ver si encuentro... esto. Por ejemplo, este es un modelo, es una pieza que se hizo luego para impresión, donde tenía que reconstruir muchas zonas que se habían perdido durante la sesión de fotogrametría. Entonces lo que hice fue crear un personaje, la base del personaje en ZBrush, luego lo exporté en un, digamos, lo exporté en un low, no tan low, sino más bien un medium poly, ya con la pose, o con pose T o con pose A, como quieran, y luego trabajan la ropa por encima, la indumentaria. Y el tema de la pose es relativo porque luego mediante un layer y un morph target en ZBrush pueden directamente cambiarle la posición y cargarla acá en forma de animación, y se les va a adaptar lo que hayan creado en cuanto a indumentaria, se les va a adaptar por encima del modelo. Es decir, va a tomar la nueva pose y se va a adaptar lo que hemos hecho en Marvelous a eso. ¿Cómo saber cuántos polígonos sería el límite para un asset? Hay una fórmula de acuerdo a la plataforma, si se trabaja en Unity para correr una buena PC, por ejemplo. Eso es... a ver, sí, hay estoy pensando dónde es que dejé la imagen, pero bueno, luego se las puedo compartir. Hay ciertas normas establecidas en cuanto a lo más apropiado para cada tipo de consola, ¿sí? Sí, y depende también si el juego es tercera persona, si es primera persona, si es estrategia. Eso depende de la cantidad de polígonos. Depende si el personaje va a abrir la boca o no para hablar. Eso va a depender si va a tener mandíbula o no. Eso nos ahorra muchísimos polígonos. El pelo lo mismo. Si el personaje, no sé, por ejemplo, lo queremos para Unreal o para Unity, pero es realista y tratamos de hacerlo lo más real posible, bueno, entonces sí va a tener que tener una densidad de polígonos. Sí, quizás puede andar por los no sé, 20, 30k de polígonos, ¿sí? Con 20, 30.000 es más o menos lo que se utiliza, 20, 30.000, menos, más, depende más o menos el número, para proyectos en Unity y en Unreal más o menos realistas. Obviamente PlayStation 4 hoy en día trabaja con personajes cerca de los 120.000 triángulos o más, entonces el número que estoy diciendo parece alto, pero en realidad es chico en comparación de los juegos AAA que vemos de las grandes empresas. Cuando creas un personaje y este tiene ropa, te llevas la malla del personaje a Marvelous, la creas. Bueno, eso lo respondí recién. Y bueno, creo que con eso estaríamos. Ya, si quieren, pueden dejar preguntas en el grupo y luego las podemos seguir respondiendo ahí con
con Carlos, no hay inconveniente. Así que si todo va bien, Carlos, podemos llegar hasta acá y lo cerramos en 2 horas al streaming, si te parece. No, bueno, de nada. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me pueden escribir a mi Facebook, estoy ahí en el grupo también, así que cualquier cosa me avisan y yo siempre que me hago un tiempo respondo preguntas para aquellos que están iniciándose o que andan por ahí un poco confundidos en cuanto a ciertas configuraciones técnicas que tiene esta profesión, así que bueno, cualquier cosa avisan y bueno, un gustazo.